tardes. Hemos dado 5 minutillos de cortesía, ¿no?, que se dice. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a la Fundación Cajasol, a su presidente Antonio Asensio, a todo el equipo que ha hecho posible que hoy estemos esta tarde aquí. Yo voy a ser muy breve porque hemos venido a escuchar a la conferenciante, a Lourdes Moreno. Perdón, sí, Lourdes Moreno, sí, Lourdes. Sí. Pero quería explicarles el por qué esta conferencia se encuadra en un ciclo internacional de conferencias y mesas redondas que la Asociación Fortuny, en Culture, con sede en Granada, la Acción Cultural Española, que es una sociedad, como saben ustedes, del Ministerio de Cultura y de Asuntos Exteriores, y una serie de instituciones pues, han colaborado para hacer un recordatorio importante de uno de los grandes artistas de la historia del arte español y universal, que es Mariano Fortuny y Marshall. Este ciclo de conferencias está dedicado a las ciudades de Fortuny, lo que demuestra que el propio artista fue ese artista universal al que me he referido. Como saben, nació en Reus, después se formó en Barcelona, después estuvo en Madrid, en París, en Roma, y después de Roma conoce a Cecilia de Madrazo, entronca con una familia muy poderosa, una familia muy importante en la historia también de los museos. Su suegro era don Federico de Madrazo, nada más y nada menos, director del Prado, una persona que controlaba todo el sistema artístico. Y con posterioridad, como digo, vuelven a vivir en París, vuelven a vivir en Roma, y el viaje para Fortuny siempre tiene, y la estancia en determinadas ciudades, una orientación creativa, una orientación de tránsito, de cambio. Por eso era oportuno que dedicáramos este ciclo a las ciudades del artista. Este es un ciclo que tiene una dirección científica, la de Francesc Quiles y yo misma, y hemos recalado en Sevilla porque, compartida la sede con Granada, este viaje, esta estancia del artista reusense en Andalucía fue fundamental, como nos comentará Lourdes esta tarde aquí. De alguna forma, en la invitación a esta conferencia, la sede de Sevilla junto con la de Granada la hemos titulado La libertad creativa. Y eso tiene que ver porque el artista, en ese periodo de su tiempo, por supuesto él no sabía que 2 años después iba a fallecer. Fue una muerte inesperada, un artista que muere joven y todavía con casi la mitad de su vida artística por delante. No sabemos qué hubiera pasado si Fortuny hubiera vivido los años que le correspondía y no hubiera muerto prematuramente. Los cambios que se estaba introduciendo él en su trabajo, él venía de triunfar en París, de haber vendido el cuadro más caro en ese momento de la historia del mercado artístico, la Vicaría, que pagaron 70.000 francos, su marchante, y después a su vez el marchante lo revendió casi al doble o al triple. Es decir, un artista que triunfó. En el mundo del arte, que siempre es un mundo de precariedad normalmente, pues también llama mucho la atención, ¿no?, que un artista en el siglo XIX, cuando se estaban consolidando los sistemas de producción y de difusión y de comercialización del arte, pues Mariano Fortuny fuera uno de estos grandes artistas. Pero como pudimos comprobar la semana pasada en la conferencia que se dio en Granada, el profesor Luis Ruiz nos hizo un despliegue de información y de conocimiento, y nos confirmó, él que también es pintor, que era casi como una persona hiperactiva. Es decir, lo mismo que ahora se hace con los selfies y con las fotografías que vamos con los móviles por todos los sitios, pues Fortuny lo registraba todo. Gracias a eso se conservan una gran cantidad de dibujos, de apuntes, de detalles que han permitido a los investigadores y a los especialistas en Fortuny en tener un material de primerísima mano para conocer ese proceso artístico y conocer también sus inquietudes, sus arrepentimientos, sus aficiones, y en fin, lo registraba prácticamente todo. Y bueno, a Lourdes Moreno la hemos invitado a que nos hable de algo que ya sabe bastante.
Ella, voy a hacer una breve presentación, ¿no? Le quiero agradecer, por supuesto, siempre su predisposición. Es conservadora, bueno, directora artística del Museo Carmen Thyssen de Málaga, historiadora del arte. Y además, ella, pues desde que comenzó a trabajar, pues en la Casa Museo Natal de Málaga, que yo fue cuando la conocí en aquel momento, cuando estábamos en la Junta de Andalucía, pues en esas labores para poder montar el Museo Picasso de Málaga, pues ella dirigía con gran acierto todo el trabajo de la Fundación Casa Natal, ¿no? Desde ese momento y después a su paso, a su traslado al Museo Carmen Thyssen, ha sido una comisaria de exposiciones estupenda. Yo creo que ha hecho también algo difícil a veces en el mundo del comisariado, y es levantar el interés, ¿no? Despertar el interés, el movilizar a gente que vaya a ver las exposiciones que se hacen. Así que, Lourdes, gracias también por esta labor, porque me consta que muchísima gente, yo misma he ido a ver exposiciones que ella ha ido comisariando, unas veces sola y otras veces en compañía de algunos colaboradores. Recientemente, bueno, hace unos años, pero fue muy interesante la de los maestros catalanes de la colección Carmen Thyssen, ¿no? Pintar la luz, un tema muy bonito. También el de mujeres fatales en el arte moderno, que ella también es una de las comisarias que más ha reivindicado el papel de las mujeres, no solo como musas, sino también como artistas creadoras. Designada Picasso, Mediterráneo, una Arcadia reinventada, también fue comisariada por ella. 50 años de arte realista en España. Julio Romero en Entre el mito y la tradición. Esta fue en 2013. Y además luego pudo venir aquí a Sevilla, quiero recordar esa exposición, ¿no? También hizo junto a Simón Marchand, nada menos que el gran Simón Marchand, Reflejos del Pop en 2016. Junto a Eugenio Carmona, mi amigo Eugenio Carmona, hizo Juan Gris, María Blanchard y los cubismos en el mismo Museo Carmen Thyssen. Máscaras, metamorfosis de la identidad moderna con el profesor Luis Puelles. Y junto a Francesc Quiles, una exposición muy interesante sobre la pintura orientalista en España, Fantasía árabe, donde había una estupenda colección de Fortuny expuesta, ¿no? Muy interesante. Por supuesto que también en esa labor, pues, de comisariado ha divulgado su conocimiento, ha formado parte de cursos monográficos, de ciclos académicos, ha dictado conferencias. En definitiva, yo creo que hace una labor, no voy a hacer todo el registro de estupendas conferencias que, acompañando las exposiciones que se realizan, pues creo que completan muy bien esa labor de difusión que la institución museística tiene que cumplir hoy en la sociedad contemporánea. En ese sentido, el ciclo Narrativas en la colección Carmen Thyssen lleva ya 8 ediciones, según me pasaste, ¿no? Y luego, pues, todo ese trabajo que ella desarrolla al final pues tiene su reflejo en los numerosos artículos, capítulos de libros, catálogos que ha desarrollado. Yo no quiero extenderme más, simplemente le quiero dar de nuevo pues la bienvenida a este ciclo. Por supuesto, en nombre de Cajasol, volver a reiterar las gracias. Está aquí María acompañándonos. Muchas gracias, María, por toda tu asistencia, por los técnicos que nos van a permitir que esto continúe más allá de esta hora y algo que estaremos aquí. En este ciclo permitimos que el público después participe, ¿no? Entonces, pues bueno, el que quiera que vaya pensando también qué pregunta o qué ampliación de información quiere hacerle a nuestra invitada de hoy. Muchas gracias, Lourdes, y estamos expectantes por escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mar Villafranca, a Francesc Quiles, a Mar por esta presentación y a ambos por invitarme a compartir hoy con ustedes este tiempo de conocimiento. Muchísimas gracias a todos por su interés, por su curiosidad. En una ciudad tan vitalista y tan hermosa como Sevilla, encerrarse a veces es casi un pecado, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y vamos a empezar con una conferencia que a petición de los directores de este ciclo, a quienes felicito también por esta iniciativa, va a versar sobre Mariano Fortuny Marsal y la pintura de su tiempo.
he traído numerosas imágenes de pintores, pero no es un listado exhaustivo, eso sería completamente imposible. Tampoco es realmente una selección en el sentido de los mejores, los que estuvieron más cercanos, sino un poco una visión que nos permita obtener una imagen de cómo fue ese momento y de cómo fueron permeables, ¿no?, todas esas corrientes, cómo fueron conocidas, interactuadas por unos y por otros. Me ha permitido, ha sido muy interesante porque me ha permitido también reflexionar, revisitar de alguna manera la propia colección del Museo Carmen Thyssen en Málaga, en la cual tenemos, por fortuna, obra de Mariano Fortuny, y ver cómo pivotan alrededor de él varios pintores, interesantes pintores, a los que he convocado hoy en esta conferencia. Y ahora vamos a empezar, yo creo que es aquí, ¿no? Exacto. Bien, en primer momento y para tomar, digamos, posesión del ambiente en el que vamos a estar con algunas de las temáticas que trató Mariano Fortuny. Ya he hecho una breve introducción. Mar Villafranca, él nació en Reus, efectivamente, entroncó con la familia de los Madrazo, que también fue un respaldo definitivo, aunque él está claro que era un creador dotado tanto técnicamente como en la creatividad, ¿no?, que eso lo vamos a ver más adelante. Le marcan en su biografía y en su pintura sus 3 viajes al norte de África, pensionado por la Diputación de Barcelona en el primero, y allí va a quedar sorprendido por la luz, por el paisaje de esta zona del norte del país. Va a comprender cómo el aire cálido tiene una especie de bruma especial, como aparece en este óleo sobre lienzo de este paisaje norteafricano, cuya primera parte del lienzo es el propio río que se va adentrando en el horizonte, ¿no?, en una obra casi dividida por la mitad entre el celaje y la tierra. Otra de sus temáticas va a ser la del mundo de los toros. Fue un gran aficionado y solía, una vez estaba ya en Roma, pues cuando visitaba España con su cuñado Raimundo de Madrazo, solía asistir a las corridas. En esta ocasión, fíjense cómo, el puntero está aquí, ¿no?, cómo las gradas tiene una clara influencia del mundo de Goya, ¿no?, como son esa pintura mucho más difuminada, mucho más diluida, en la cual las carnaciones son los aspectos que se refieren a los rostros de los personajes. Un arrepentimiento en una de las figuras que está por aquí, mejor dicho aquí, que no la veía bien, y que luego él pasa por motivos de composición hacia otra zona del cuadro. El mundo árabe o el mundo de la fantasía oriental, teniendo en cuenta que muchas veces no eran, intentando ser realistas, pero no eran escenas reales, sino recreadas, para dar imagen de un mundo pues fantástico y evocador. Él no es el precursor de esta temática en Europa, sino que es Eugène Delacroix, el pintor francés, pero sí va a ser uno de los mejores pintores orientalistas de su tiempo. Aquí tienen otra escena de los abencerrajes, tomando pues, o haciendo gala de esa leyenda en la propia Alhambra y posicionando esa escena en uno de los habitáculos más hermosos de este edificio nazarí. Y por último, la obra que antes se ha citado, La Vicaría, una de las obras más caras de su momento, en la que Fortuny alcanzó pues la fama, el éxito internacional. Él era un pintor reconocido internacionalmente, también lo fueron sus relaciones. Una obra que se vincula al preciosismo, al tabletán, que son piezas más pequeñas respecto a la pintura de historia tradicional, que tenía unas dimensiones generosas, y que obedece también su éxito en este momento, este tipo de pintura,
a un nuevo estamento social, que es el de la burguesía. Ya no es la Iglesia, ya no es la aristocracia, que deben llenar grandes espacios, sino que está dedicado a esas casas de la burguesía o a los propios gabinetes a los que estaban dirigidas. Así que su tamaño es mucho menos generoso que el de otro tipo de pintura y se caracteriza por esa pincelada absolutamente minuciosa y rigurosa en todos los detalles en esta escena, que parece que estuvo inspirada en su propia boda con Cecilia de Madrazo y en la que posaron algunos de sus amigos y familiares. Una pintura con la que realmente Fortuny hizo época. Y hay que decir también que el asunto de las tablitas, del tabletán francés, pues es un invento de Meissonier, a quien ellos también sigue, pero que Fortuny eleva a su más alto grado. Además de eso, Fortuny tuvo tiempo en el breve periodo de su vida de ser coleccionista. Empezó a ser coleccionista hacia 1860, con motivo probablemente de su primer viaje a Marruecos. Y luego continuó haciéndolo su estudio en Villa Flaminia, en Roma, donde pues era también otro gabinete de fantasía, ¿no? Lleno de armaduras, espejos, por supuesto cuadros, pinturas, pero lámparas, en fin, armas también. Era un personaje, yo creo que tocado por la curiosidad sana del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, cuando su economía se lo permitió, pues comenzó también a ser coleccionista. Y ahora con después de esta breve introducción, si comenzamos, yo he querido comenzar con un hecho luctuoso, que es el del propio entierro de Mariano Fortuny en Roma, donde falleció. Es un momento pues de tragedia, porque él era un hombre joven, incluso en ese momento también, y lo he querido hacer porque estuvo rodeado de numerosos pintores y de personajes del mundo de la cultura en ese momento, y eso nos da pie también a conocer quién era Mariano Fortuny y cómo era de apreciado en ese momento que lo fue, ¿no? Se dice que en ese día nadie en Roma cogió un pincel y evidentemente sería así, porque además fue una noticia que se acogió con estupor. Cercanos a él estaban pues Francisco Pradilla, que realizó los dibujos, luego se pasaron al grabado para que aparecieran en la Ilustración española y así poder tener una referencia de este acontecimiento trágico, ¿no? Aquí tenéis otra imagen con un detalle del dibujo de Ángel Ferrand, como la multitud va acompañando al túmulo, al féretro de Mariano Fortuny, y como Francisco Pradilla, que es uno de los pintores más reconocidos de ese momento, aparece aquí a la izquierda, tomando apuntes de ese acontecimiento. En Roma, Mariano Fortuny o en torno a su figura se habían congregado también otros, como he comentado, otros personajes, ¿no? En Villa Martinori, que era el lugar donde él vivía, pues las reuniones eran frecuentes. Aquí tenéis en esta imagen, no es muy cercana y no es de calidad debido a la época, pero sí se puede averiguar quiénes están presentes, ¿no? Tapiró, Agrasó, Tomás Moraga, Ferrandiz, Celeste de Angelis, Cecilia de Madrazo, María Luisa Fortuny Madrazo, Dalbón, un pintor napolitano, Attilio Simonetti, Herrera, Ricardo Madrazo, Mariano Fortuny y, por último, Paul-Marie Lenoir. Muchos de ellos pintores interesantes que vamos a pasar a ver en esta conferencia, tanto con sus relaciones. Mariano Fortuny no dejó una escuela en sí misma, pero sí numerosas influencias, ¿no? Él dejó como una especie de gran estela que fue aprovechada en el mejor sentido de la palabra por otros pintores y en otros casos no, pero convivieron y yo creo que se enriquecieron mutuamente. Francisco Pradilla es uno de estos pintores que precisamente estuvo
presentes en ese momento, es quien está tomando apuntes, y él es uno de los autores, de los pintores españoles más reconocidos por su pintura de historia. En ese sentido, Mariano Fortuny se le encargó con la beca de la Diputación de Barcelona la pintura de historia de la batalla de Guadras, que luego pues va dejando, pero nunca acometió un tipo de pintura como la de estos otros pintores, probablemente porque no tuvo interés en ella, ¿no? Aquí tenéis a Juana de Castilla, Juana I de Castilla, ante el féretro de su marido, y cómo este pintor, Francisco Pradilla, ha hecho una composición fabulosa en la que destaca sobre todo los personajes de los laterales de la reina, ¿no? En una pintura cuyo celaje parece también estar pues de luto, al igual que esa expresión, ¿no? De la reina. Esta obra le valió varios premios en las exposiciones tanto nacionales, lo realizó en Roma, cuando ya estaba allí y cercano a Fortuny, se ve que tuvieron una gran relación de amistad, así como también realizó esta otra obra, La rendición de Granada, muy famosa también, muy citada en su momento, que ahora se encuentra en el Senado, en el Palacio del Senado, y cuya composición quizás sea un poco menos acertada que la de Juana I de Castilla, pero que es también una composición muy interesante. Son obras, como podéis ver, de grandísimo formato, de 3,30 por 5,50, y forma parte de un tipo de pintura que en ese momento se consideraba como la pintura superior a la cual debían aspirar los pintores para alcanzar ese marchamo de refrendo popular y sobre todo académico. Pero junto a estas grandes obras de historia, como la anterior, bueno, es también del tamaño similar, ¿no? Pradilla, como podéis ver, es un poco más joven que Mariano Fortuny. También realizó este tipo de obra mucho más pequeña, destinada, como decía, pues a esas viviendas, a ese gusto de la burguesía y a un mercado incipiente de obras de arte que empezaba a funcionar ya en el siglo XIX con un ritmo muy interesante, ¿no? Hay influencias entre uno y otro, la pincelada mucho más suelta, cosa que no ocurre en los cuadros anteriores, ¿no? Y él utilizando pues ese grupo de lavanderas como una especie de eje visual que permite entrar en profundidad en la escena que está tratando. Francisco Pradilla llegó a ser director de la Academia en Roma, lo dejó bastante pronto porque el tema, el asunto sobre todo administrativo le ocupaba mucho tiempo, lo dejó a los 8 meses y luego pasó a Madrid, donde fue también director del Prado y también tuvo ciertas circunstancias adversas en el gobierno del museo en ese tiempo. Tomás Moragas también estuvo presente en ese momento. Su cercanía con Mariano Fortuny es tal que él realiza del propio Tomás Moragas este retrato y además está dedicado. Lo conservó la familia y por eso la familia pudo donarlo posteriormente al MENAC, al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y Tomás Moragas es un autor que estuvo muy vinculado al mundo del orientalismo, un mundo que, como habéis visto antes, tocó Mariano Fortuny con gran acierto y ciertamente la inspiración más directa de Tomás Moragas es la del propio pintor de Reus, ¿no? Son obras de asuntos cotidianos en las que estos personajes orientales pues cobran vida a través de sus pinceles.
Joaquín Agrasot, un pintor nacido en Orihuela, en Valencia, es de la misma generación, Fortuny es del 38 y él pues un par de años mayor, también con una gran amistad con Mariano Fortuny, de manera tal que dos de sus obras más conocidas, una de las cuales es esta, pues se le acusó de haber sido, o de haber contado, iba a decir, de haber sido intervenida por Mariano Fortuny, de haber tenido la colaboración de Mariano Fortuny, sobre todo una de ellas en uno de los animales que aparecen representados, ¿no? Utiliza esa forma de trabajar, pues la hierba con esa pincelada separada y deshecha, como había hecho también Fortuny en otra de sus obras, y finalmente fue el propio Fortuny el que tuvo que, el que escribió, ¿no? Porque tuvo una especie de penalización en uno de los concursos en los que prestó esta obra. Simplemente da fe de la gran cercanía con la que trabajaban muchos de ellos, algunos compartiendo estudios unos con otros y, por supuesto, observando la obra que hacía alguno de sus compañeros. Y esta acuarela sobre papel, ya sabe que Mariano Fortuny también tocó la acuarela con un gran acierto, y así lo hace Joaquín Agrasot, quien después de su periodo en Roma, pues se retiró en Valencia, en la misma orilla donde está ahora el Museo de Bellas Artes de esa ciudad, tuvo allí su taller. Y aquí pues también tiene el título esta obra de la cuadrilla de Lagartijo, que parece que puede ser este personaje que está sentado aquí y hablando con los personajes de su cuadrilla, y en los que, pues, teniendo una técnica distinta, hace algo similar a lo que había hecho Mariano Fortuny en El picador herido. Las gradas mucho más difuminadas, en esta ocasión, al ser aguada, es mucho menos consistente, ¿no? Al ser la acuarela, y una pincelada preciosista que se observa sobre todo en los detalles de las vestimentas del traje de luces. Tapiró fue también otro autor que incluso había nacido en Reus y se conocía desde muy joven, conocía a Mariano Fortuny, y él incluso le acompañó a uno de sus viajes a Marruecos. Estuvo con él, le acompañó también en Roma, estuvo conviviendo en este periplo romano, que al propio Fortuny le pareció como una especie de gran cementerio en el que convivían personajes interesantes, y es un acuarelista formidable. Además, Tapiró, una vez que fallece Mariano Fortuny, adquirió una casa en Tánger, adquirió un teatro y lo hizo su taller, y se fue allí a vivir y allí permaneció, hacía viajes intermitentes a Barcelona y sobre todo a Londres, donde su obra alcanzó una gran notoriedad. Fue un pintor muy requerido en su tiempo. Fíjense en ese deseo de plasmar la calidad áptica de los materiales, ¿no? La poca ya calidad precisamente de ese tejido usado por el tiempo, la calidad también de la piel, de la textura de la piel y de otros tejidos de estos personajes a los que retrató en numerosas ocasiones. Este derviche, que es como una especie de santón y que realizaban una especie de baile especial, ¿no? Y su obra, como digo, tuvo un gran alcance internacional. No pasó al final de su vida por Madrid, sino que sus viajes estaban entre Barcelona y generalmente Londres, donde tuvo un gran éxito. La verdad es que esta pieza estuvo en la exposición que comisariamos Francés Quiles y yo misma en el Museo Carmen Thyssen en Málaga, Fantasía Árabe, y es de una calidad impresionante, ¿no? El brillo de
el oriente, ¿no?, de las perlas, el brillo de los metales, la calidad táctil de los tejidos. La verdad es que ahí Tapiró alcanzó un grado fantástico, ¿no?, de calidad en sus obras. Entre los pintores y creadores internacionales, porque claro, al convivir, al estar mucho tiempo en Roma, pues había pintores de otras nacionalidades y fundamentalmente italianos, pues está Domenico Morelli, uno de los más reconocidos. Tuvo también una gran amistad con Mariano Fortuny. Él había nacido en Nápoles y terminó siendo responsable de la Academia de Nápoles. También tuvo contacto con el grupo de los Macchiaioli en Florencia, formó parte de esas tertulias, y su pintura tiene que ver un poco con un mundo clásico, academicista, un poco también con el mundo pues nazareno, a veces, como podéis ver en esta obra, ¿no?, de la Tentación de San Antonio. Realizó mucha pintura religiosa, algo que también es más extraño de ver en la obra de Mariano Fortuny. Aquí empezamos a ver diferencias, ¿no? Hay ciertas concomitancias entre ellos, pues por ejemplo la pintura de Tabletán, el hacer pintura preciosista en muchas ocasiones, pero en otros pues los temas se disparan, o sea, se diversifican y son completamente distintos, ¿no? En este caso Morelli realizó mucho tema bíblico, tema también ambientado en la antigua Roma, pero también sin visos, o sea, muy recreado realmente, como pintura de género romana, como si fuera pintura de género romana. Aquí tenéis, porque esta obra que he mostrado es anterior y la pincelada es mucho más prieta, con un dibujo que conforma las figuras, y aquí tenéis otra con una composición realmente interesante, ¿no?, la Tentación de San Antonio, de la que hay también bocetos, y en la que se observa que la pincelada en este caso es mucho más suelta, ¿no?, la de este pintor que fue un gran conocido de Mariano Fortuny. Otro pintor italiano que también se encontraba en ese momento en Roma, pues Vincenzo Capobianchi. Este tiene más relación con la pintura que inaugura o que hace famosa Mariano Fortuny con la Vicaría, ¿no? Esta es una de sus obras más conocidas, El vestido amarillo, en la que también hace referencia a ese interés por captar, por mostrar la calidad áptica del tejido, del raso de esa falda, con ese mantoncito con el que se recoge. Parece que están como en una especie de prueba, ¿no?, como una modista en un interior que sí que tiene bastante relación con interiores de ese estilo que pudo haber realizado Mariano Fortuny. Esto ya en el exterior, pero que también recuerda a obras ya del final, ¿no?, del pintor de Reus, con esas especies como de malvas o estas plantas de la derecha, que son plantas pues casi semiacuáticas, y en esta ocasión con este interior de niños romanos que tiene que ver o que tiene alguna influencia de tejidos del propio siglo XVIII, aunque en general las vestimentas sean romanas, ¿no? Es un pintor, como veis, muy diferente a Morelli, al anterior, y cercano a esa idea del tabletán y de la pintura pues de menor dimensión dirigida a ese mercado. Ya no presente en el entierro de Mariano Fortuny, pero sí anterior a su generación, es Francisco Lameyer, un pintor también personaje muy interesante de su época. Formó parte de la Armada Española y con ella viajó pues desde Egipto hasta Filipinas, a Japón, a China. Fue un gran viajero. Fue además un gran admirador
de Goya, y su pintura es muy romántica en ese sentido. Yo creo que es casi de todos el que más se parece a Delacroix, y tiene estas escenas de carreras de la pólvora, ¿no? Ese momento en el que los jinetes árabes, que también lo hizo Mariano Fortuny, quizá con una sensación de atmósfera mucho más clara, ¿no? Pero Lameyer lo hace también muy bien con estos caballos en movimiento, quizás siendo más heredero del romanticismo que de esa nueva forma de representar que estaba haciendo Mariano Fortuny. Martín Rico Ortega es otro de los pintores también muy cercanos al pintor de Reus. Lo acompañó en Granada, en la Fonda de los Siete Suelos, donde Martín Rico Ortega, que es uno de los renovadores del paisaje español de este momento, del paisaje del siglo XIX, y tiene varias etapas en su obra, pues le acompaña sobre todo a Granada. Y aquí podéis ver esta vista de la Torre de las Damas en la Alhambra, donde sí tiene cercanía con Mariano Fortuny en esa manera de buscar la textura de la propia fachada, los desconchones, los desperfectos. Es verdad que en ese contraste entre los álamos y el cielo y la atmósfera mucho más quieta, ¿no? Ofrece una pintura, si queréis, como más estática y más quizá perdurable que la de el propio Mariano Fortuny, pero una pintura que no deja de ser, desde luego, interesantísima, y que la va a realizar en ese momento en el que coincide con el pintor de Reus en Granada, donde además se dieron cita varios otros pintores al mismo tiempo. Esta es otra obra de Martín Rico Ortega, este gusto por representar esa atmósfera de un día nublado en el Sena. Él estuvo también, pasó un periodo de su vida importante en París, donde también triunfó. Martín Rico Ortega vendió bastante obra en Francia, y también a coleccionistas norteamericanos que ya comenzaban a realizar sus colecciones en Europa. Habida cuenta que era el lugar donde había una tradición para ello. Y Mariano Fortuny es un renovador dentro del realismo, es el abandono de las premisas del mundo romántico, ¿no?, que habían tenido, por ejemplo, en Carlos de Haes, que fue profesor de una nómina importante de alumnos, pues uno de sus precursores, aunque Carlos de Haes también lo abandona rápidamente para ser un pintor realista y sacar a sus alumnos a las calles a pintar, pero Martín Rico Ortega va a ser pues esa figura definitiva en hacer que el paisaje español tome otro rumbo. De la misma manera que estuvo en Francia, pues también conoció Italia y Venecia, ciudad de la que se sintió completamente fascinado, ¿no?, y realizó pues también estas obras de formato mediano con escenas de la ciudad del Véneto, de la capital del Véneto, en la que él además pues sintió una gran fascinación por esta ciudad, con un colorido siempre, como podéis ver, bastante acompasado, ¿no?, y muy equilibradas sus composiciones. Martín Rico es un autor de composición y probablemente de temperamento también bastante equilibrado, ¿no?, con la simetría siempre y buscando un equilibrio en la mayoría de sus obras. Vicente Palmaroli es otro autor también muy interesante. Llegó a ser director del Prado durante 2 años. En ese momento el Prado debía ser bastante convulso, porque algunos de los pintores que llegaron a ser director, tanto Federico de Madrazo como
Palmaroli comentan que fueron etapas de su vida difíciles. Él tuvo que enfrentarse, por ejemplo, a un tema de calefacción y de conservación de obras. Y luego también, yo creo que en ese momento el personal del museo no estaba tan profesionalizado, ¿no?, como en la actualidad. Así que el museo era un lugar complejo para ellos. Y Vicente Palmaroli, pues es otro autor que triunfó en ese mercado parisino, que conoció también a Goupil, y él realiza obras, como podéis ver aquí, también eclécticas, como muchos de los autores que estamos viendo. Esta escena pues es lúdica, de una burguesía que quiere pues pasar el tiempo, es una temática intrascendente, realmente anecdótica, en la que se recrean los vestidos que si son dieciochescos, con algún toque, como podéis ver en los madroños del vestido de la dama que se asoma, pues un toque español o casticista, y en un escenario que hace recordar a la Alhambra de Granada, aunque más que pensar que se encontraba en este espacio, es que en Madrid la Alhambra tuvo tanta fuerza que hubo diversas recreaciones. Una de ellas en el Palacio de los Duques de Alba y en otro en el Duque de Anglada. De hecho, también sabéis que hubo recreaciones en la propia Norteamérica, ¿no? Así que más que parecer que fuera haciendo alusión a este espacio alhambrino, pues podría ser una de estas escenas de espacios de Madrid que él pudo tener cercanas y que pudo haber recreado, ¿no? El pequeño jardín que aparece aquí también muy conseguido, con esta pincelada precisa, el brillo de algunos de los materiales que hacen de macetero, la imagen del señor cura, que también está presente en muchas pinturas de género, ¿no? Y este aspecto pues, de pintura realmente intrascendente. Es una pintura que no tiene nada que ver ya con los grandes acontecimientos históricos y tampoco son obras de encargo, sino que van dirigidas a ese mercado. Y Vicente Palmaroli, además, inaugura para la iconografía española este tipo de pintura al borde del mar. Ya sabéis que hasta el siglo XIX, pues estar en la playa era un acontecimiento que no estaba registrado de forma social, era lugar pues de enterramiento y en ocasiones hasta peligroso, pero que en el siglo XIX, por cuestiones salutíferas, comienza a recomendarse tomar baños de sol en la playa, y lo hacían así, vestidos de esta manera, como aparece esta dama. Comienzan a ir las clases más elevadas, pues la emperatriz Eugenia con su corte y luego especialmente, o después, ¿no?, esa burguesía y aristocracia. En esta ocasión, Vicente Palmaroli pasaba ciertas temporadas, él había alcanzado prestigio y un cierto posicionamiento, y realiza en Trouville-sur-Mer, que es una de estas zonas que fueron pioneras en este primer turismo de playa, pues esta pintura también en la que aparece pues esta dama con su libro, su sombrilla, perfectamente vestida, como si fuera a ir casi, no voy a decir de lujo, pero sí de visita, en esas sillas de Enea, que son las que se utilizaban para estar en estos lugares. Bernardo Ferrándiz fue también otro autor que acompañó a Mariano Fortuny a Marruecos, a uno de sus viajes. También estuvo en Roma. El pensionado en Roma era muy habitual en ese tiempo, por eso no es extraño que todos o casi todos pasaran por allí, y ya París comenzaba a disputar la idea del arte o el escenario principal a Roma, por motivos, sobre todo en un principio comerciales, y luego ya posteriormente, cuando las vanguardias a final ya de siglo y principios del XX, pues se situaron en esta ciudad. Bernardo Ferrándiz
es una especie de academicista, heredero de un mundo más clásico, pero también va a utilizar y va a pintar la pintura de género. Él se asienta en Málaga, en ese momento una ciudad próspera, a finales del siglo XIX, luego tuvo una crisis económica bastante importante. A finales del XIX, no, entre los años 70 y 80, entre esas dos décadas, son las épocas de mayor esplendor económico de la ciudad, y para ella y por encargo pues realizó esta alegoría de la historia, industria y comercio de Málaga, que es el techo del Teatro Cervantes, ¿no? Y en ella pues aparecen elementos de la ciudad, podéis ver tanto el castillo que la domina, uno de sus hombres más ilustre, que es Heredia, ¿no? Manuel Agustín Heredia, el mercado, eso sí, está todo como recreado, engrandecido, haciendo alusión también a su faceta de ciudad portuaria. Y al mismo tiempo que realiza este tipo de pintura por encargo mucho más grandilocuente, pues realiza este tipo de pintura de género. Bernardo Ferrándiz era de origen valenciano e hizo gala de ese origen a lo largo de toda su vida, porque estuvo cerca de unos 17 años en Málaga y pintó muy pocos tipos malagueños. Él lo que solía pintar era tipos valencianos, como ocurre aquí en esta escena en la que una chica pues, se acerca al sacerdote para ser bendecida, ¿no? Y lleva una indumentaria de tipo valenciano. Él, de alguna manera, porque fue el iniciador de una escuela malagueña que se forjó a la sombra de esos años, de esas décadas de bonanza en la ciudad, pues inaugura también escenas en torno a una fuente que van a ser o que van a tener un seguimiento posterior por parte de otros pintores. Y aquí en esta escena, por ejemplo, sí se parece más a un poco, tiene alguna reminiscencia de Mariano Fortuny en este personaje de Casacón, que aparece aquí en este lateral, en una especie de pues de taberna en la que están hablando y siempre hay un personaje pues que con actitud grandilocuente y arrogante pues está dándole un discurso a sus oyentes, ¿no? Y junto a Mariano Fortuny, la otra gran figura que también fallece muy joven y que tenía una carrera absolutamente prometedora, es Eduardo Rosales. Él estuvo enfermo de tuberculosis desde muy joven, fue también huérfano, tuvo problemas económicos, pasó por Italia también y realizó sobre todo pintura de historia y retrato, que eso no lo hemos tocado mucho, es algo que también realizan algunos de estos pintores con más o menos acierto. No es así en el caso de Eduardo Rosales, en el que es un acertado retratista. Su obra más famosa, y no la he traído, luego me he arrepentido porque es muy conocida, pero es el Testamento de Isabel la Católica. Y he traído esta, que es un poco menos conocida, pero también, ¿no?, la presentación de un joven Juan de Austria que desconoce su procedencia biológica y es presentado al emperador, que ya está enfermo y recluido en Yuste. Son obras que fueron muy reconocidas en vida del propio Rosales. Y este es un retrato de Maximinia Martínez de Pedrosa, era su prima y luego su mujer, en el que hace una cierta alusión a Velázquez, a las transparencias, a la jugosidad también de la blusa, ¿no?, al propio Madrazo, con el que también, a Federico de Madrazo, porque ellos son una dinastía, y con el que él trabajó, ¿no? Su carrera también quedó truncada pues, en plena juventud. Y Raimundo de Madrazo y Garreta es cuñado de Raimundo de Madrazo, perdón, de Mariano Fortuny,
es el hermano de Cecilia y es otro pintor que también se afincó en París, donde triunfó. Él vendió muchísima obra, fue también coleccionista, en ese sentido fue un autor que compartió con Fortuny esa afición por el coleccionismo. Además fue un coleccionista realmente importante, parte de su obra fue luego adquirida por coleccionistas norteamericanos, en su mayoría de pintura española y pintura bastante importante, y él va a realizar también este tipo de obra de formato mediano, de interior, dirigidas a burguesía. Una de sus modelos, o la modelo, mejor dicho, favorita de Raimundo de Madrazo fue Aline Messon, que era la hija de unos porteros de un palacete en el que él se reunía en París. Y es también un autor, como podéis ver, de una pincelada absolutamente preciosista, de una gran calidad, de un gran sentido áptico en la manera de plasmar, ¿no?, la calidad de este raso que casi parece que cruje en la falda, ¿no? Al mismo tiempo, porque bueno, él tenía, y eso lo sabemos, hay fotos de su estudio, pues ciertos elementos de atrexo, como el piano. Hay que recordar que en ese momento los Goncourt, los hermanos Goncourt, decían que el piano era la droga de las damas de alta alcurnia, porque ellas aprendían a tocar música para complacer las tertulias de sus maridos, ¿no? Y bueno, aparece representado aquí junto también con esa calidad del terciopelo de la cortina, del banco, del propio piano, y un elemento que os va a resultar llamativo por lo innovador y que aparece en el cuadro porque estaba absolutamente de moda por lo novedoso que resultaba en ese momento, y que es una decoración japonesa, es lo que se llama pues el japonismo. Hubo 5 países que firmaron un tratado de colaboración, un tratado comercial realmente, y que fueron Francia, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y Rusia con Japón. Pero bueno, el país donde más llegaron elementos de Japón que dejaron sorprendido a la mayoría de los creadores y también a la burguesía y a la aristocracia, y se puso de moda tener un espacio de ambiente japonés o de ambiente oriental, pues comienza a aparecer en los cuadros, ¿no? Porque son elementos que están completamente, no solamente de moda, sino que hablan también de un cierto nivel económico y de prestigio social, y por eso lo incorpora también Raimundo de Madrazo, un poco más joven que Fortuny. Y en esta obra de salida del baile de máscara, es una obra ciertamente hermosísima, donde ahora, claro, esta reflexión no nos damos cuenta, pero la importancia de ocupar la noche, ¿no? La noche hasta el siglo XIX era altamente peligrosa, mucho más inhóspita, pero comienzan a aparecer las luces de gas, con lo cual el ser humano puede ocupar la noche. Y la noche ha dado, como sabéis, grandes temas tanto a la literatura como a la pintura, porque además fue un elemento absolutamente, una temporalidad absolutamente novedosa para los pintores. Así que Raimundo de Madrazo se autorretrata aquí, probablemente es él, a la salida de este lugar de baile, de esta Sala Valentín, con la conquista de esa noche, y la pintura es en sí un homenaje a la luz y a la luz artificial, que es lo que estábamos hablando, pues la luz de reclamo de la fachada de la sala de baile, pero también la luz de este otro hostal que aparece cercano, el Hotel du Nord, también la luz que aparece reflejada en el lomo del caballo, en el pequeño, ahí se me ha ido, la pequeña luz del coche, y también la luz que aparece por último reflejado en el charco de agua de la calle, ¿no? Que no sé si eso lo podéis ver tan bien en la pintura, en la imagen, pero que sí se observa en la obra. Esta es una pieza de una gran
modernidad por cuanto el tema es otro y la manera de tratarlo también. Eduardo Zamacois y Zabala, de origen vasco, también falleció muy joven, tiene una manera de tratar los temas a veces con aspecto y con sentido cómico, y eso también lo diferencia un poco de otros autores. Fue responsable porque él, pertenecía a una familia muy numerosa de Bilbao, marcha pronto a París y allí es quien parece que introduce a Mariano Fortuny a Goupil, ¿no? Porque ya tenía él como el contacto. Está claro también que la condición geográfica en ese momento también ayuda, ¿no? Los primeros o los pintores españoles que están más cercanos a Francia, pues han estado más en contacto con las novedades que se producían allí, porque también había más facilidad en ese contacto. Y Eduardo Zamacois también le acompaña en alguno de sus viajes, y aquí tenéis un ejemplo de una de estas obras con un dibujo y una calidad táctil también fantástica, sobre todo, por ejemplo, en este bodegón que aparece en esa fachada de la iglesia. Los monjes parece que vienen del mercado que se ha celebrado en el pueblo que está aquí, y él aporta ese sentido cómico en esta primera escena, cómico anecdótica, ¿no? Para darle un sentido pues más divertido, más lúdico. Es esa manera de hacer estas pinturas pues más intrascendentes, si queréis, y también más fáciles y comprensibles para habitar las casas de esta incipiente burguesía, ¿no? Y es un autor pues de una gran calidad. Podéis verlo también aquí, ¿no? En esa ánfora de cobre, ¿no? Que aparece sobre uno de los lomos de las bestias. Masriera es un autor catalán que procede de una familia de orfebres del mundo modernista, ¿no? Y de alguna manera su obra tiene esa cierta gracia. Es un pintor fascinado por el orientalismo, por la seducción, por cierto erotismo también, que se vinculó con la corriente orientalista, como podéis ver en esta odalisca sentada, cuya manera de posar en ese diván pues es ciertamente sinuosa, no es como esa línea que aparece ondulante en muchos de los edificios del modernismo catalán, y algunos de los elementos pues típicos o que a ellos les resultaba fascinante del mundo del norte de Marruecos y de la cultura marroquí. Es también autor de obras de mayor profundidad. Si la primera tenía ese sentido como más erótico y seductor, en esta ocasión esta pieza es de una fascinación. Y aquí sí que tiene pues una, no sé si cercanía, pero desde luego una inspiración en alguno de las fachadas que también sabía tratar Fortuny, con esas sombras, con esas zonas que habían quedado ya pues maltratadas por el tiempo, ¿no? Con esa especie de decadencia que, unido a ese aire melancólico de la expresión de esta muchacha mora, pues hace que sea una obra de una gran evocación, ¿no? Una obra especialmente evocadora, nostálgica, melancólica. Tened en cuenta que la corriente orientalista tiene mucho de evocación, de nostalgia, de sentimiento, como de un mundo, de una estética bellísima, pero no alcanzable. Era también la estética de un mundo que no estaba al alcance de la mano fácilmente, ¿no? Y de un mundo en el que uno podía perderse con la imaginación. José Villegas Cordero realiza obras como esta que tenéis aquí, de Campesina en otoño, tratando también la acuarela. En eso Fortuny dejó un gran magisterio, porque hay varios autores que siguen haciendo o siguen tratando, a pesar de la dificultad de
técnica, ¿no? Y con gran precisión en los elementos, en los detalles y también en algunos de sus retratos, como este de José Villegas, que se sitúa un poco haciendo alusión en esta ocasión a Velázquez, si queréis, salvando las distancias, pero Velázquez sitúa el cuadro que está pintando de espaldas y él hace ese mismo juego, pero él se asoma para que pueda ser visto claramente por el espectador. Villegas tiene una paleta mucho más parda, lo podéis ver aquí, que la de otros autores de ese momento, ¿no? Una paleta, si queréis, más reducida de la que hace gala en este autorretrato. Y Denis Belgrano, que también recoge, pertenece a la escuela que generó Ferrandis en Málaga, es otro autor que trabajó también con él, con el maestro valenciano, y también recoge pues, de Mariano Fortuny estas escenas del mundo entre taurino, del mundo de las tabernas, del encuentro popular, ataviados con trajes típicos de ese momento, ¿no? Y con gran precisión en los detalles. Mariano Fabrés es otro autor ya de otra generación, ya hemos pasado la generación del propio Fortuny, pero él es un autor vinculado al mundo orientalista. El mundo orientalista generó una gran cantidad de autores que se dedicaron a él. Hay un ingente número de pintores que hacen este tipo de pintura con esta temática. Y sí es cierto que en algunas de sus obras pues tiene esa manera de terminar como la pincelada muy suelta, muy diluida, mucho más rápida, abocetada si queréis, ¿no? Como aparece en este Reposo del Guerrero. En otras ocasiones, como en estas dos obras que tenemos aquí, Un ladrón, esta obtuvo un premio importante y La esclava fue comprada por el rey Alfonso XIII, luego pasó a un coleccionista y después de ahí al Museo del Prado, o no sé si pasó desde el rey al Museo del Prado, ahora ya tengo mis dudas, y son obras muy parecidas, como podéis ver, de composición, son obras de formato generoso, en las que este autor une, como había hecho antes Masriera, pues una cierta sensualidad a esta temática del mundo orientalista, algo que, por ejemplo, no aparece en la obra de Fortuny y sí en la de otros seguidores, o que no es tan evidente en la obra de Fortuny, y que sí van a tratar pues esa calidad también de los tejidos, esa composición, y como también ocurre en esta obra de Fabrés, El ladrón, que fue la primera, me parece, que produjo. José Benlliure es un autor nacido en la zona de Valencia y es uno de los autores que va a realizar ese preciosismo más cercano al que inauguró el propio Fortuny. En una obra como esta, por ejemplo, en la que, aunque a veces él tiene deseo de un verismo, no queda constancia de que en esta zona de Valencia hubiera un mercado de flores. Así que es un acontecimiento pues, inventado, recreado por el pintor, y en el que, en su deseo de estar en consonancia con el mercado, pues aparece una figura valenciana, otras dos damas vestidas de forma castiza, si queréis, y este grupo de chicas pues a la usanza de la campiña italiana, un poco para ver si podía mantener a gusto a diferentes países o a diferentes tipos de clientes, ¿no? También estuvo en Roma, y aquí lo tenéis en esta escena que repitió en numerosas ocasiones. A veces este tipo de pintores, cuando aciertan con una escena, suelen repetirla también con un valor mercantil, ¿no? Este carnaval de Roma, perdón, pues ha sido muy repetido incluso con los mismos personajes, ¿no? El Pierrot, la chica que va de rosa y que aparece muy candorosa en
escena, ¿no? Y esta decoración tanto de guirnalda, de flores, como de los tapices que cuelgan por alguno de estos grandes palacetes romanos, ¿no? Salvador Sánchez Barbudo, nacido en Jerez de la Frontera, es un autor también ya de otra generación distinta a la de Fortuny, en la que el orientalismo tuvo un gran peso. En esta ocasión no con esa pincelada, sino buscando ese deseo de representar el movimiento, la velocidad de los animales en esta carrera de la pólvora, ¿no? Al son de estos grandes timbales, esas nubes vaporosas que parece que también ayudan a esa sensación de movimiento que sobre todo se produce en esta cabalgada, ¿no?, de los animales. Y José Gallegos y Arnosa, que lo he traído sobre todo porque hay un tipo de pintura que se pone de moda en ese momento y que algunos de los autores que he traído también la trabajaron, y que es la de los monaguillos, también con un sentido de preciosismo, de pintura, recreando todo el detalle con un pincel muy fino para captar todo, sí, todo con precisión, como antes hubiera hecho Mariano Fortuny. Así que, como podéis ver, su estela es bien generosa. En algunos casos, como Rosales, es otro tipo de pintor, pero su estela es generosa, tanto en la técnica como en los temas. En los temas sí advierto yo que hay menos creatividad y que más o menos se van a veces repitiendo, ¿no?, en los temas de Tabletán, en los temas de Monaguillo, en los temas de Tabernas, y van siguiendo esa estela, ¿no?, que no solamente la trabaja Fortuny, sino que en algún caso él fue pionero, pero en otro era una corriente internacional que va llegando con años de retraso a nuestro país, ¿no?, pero que a fin de cuentas va llegando. La corriente orientalista inaugurada por el mundo francés, sobre todo porque tenían colonias. Bueno, España también tuvo el protectorado de Marruecos y hubo muchos funcionarios que trabajaron allí, así que era un mundo que era otro mundo, pero no tan lejano. Y por último, y ya para terminar, y es completamente de otra generación, pero para que veáis cómo todo a veces en el mundo del arte va siguiendo, ¿no?, como una estela bien alargada, y es que en el principio de la producción de Joaquín Sorolla también él era preciosista y costumbrista y realizó este tipo de pintura de género. Él también marchó a Roma para formarse y hasta que encontró su propio camino, ¿no? Un camino que él lo singularizó como uno de los pintores más reconocidos del XX español. Y por último, ya es la última imagen que traigo, pero también para encabezar o para terminar con una reflexión, y en esta ya sí vuelvo a Mariano Fortuny y a sus últimos meses de vida, ¿no? Este desnudo en la playa de Portici, en un momento en el que el pintor fue realmente feliz con su familia, quería liberarse de alguna manera de ese encorsetamiento en el que se encontraba por el mercado, por ese deseo de su marchante y de su entorno de producir, y en el que el pintor se vuelve pues absolutamente libre, ¿no? Libre en esa pincelada del fondo de la arena, en las sombras que están coloreadas en torno al cuerpo del niño, donde la pincelada de Mariano Fortuny se ha hecho jugosa, donde de alguna manera devuelve, ¿no?, la luz del sol, ¿no?, esa luz dorada que le produjo, ¿no?, una gran satisfacción en ese momento de ocio. Y así como hemos visto a lo largo de esta charla que su herencia fue alargada y que le siguieron muchos, en este momento nadie pudo seguirle, ¿no? En este momento en el que Mariano Fortuny está probablemente en un punto de inflexión vital y profesional, pues en este momento nadie pudo seguirle, y quien ya le siguió es quizá el nombre de otro movimiento pictórico, ¿no?, que él
inauguró, no inauguró, ni siquiera podía atisbarlo, pero que él, a partir de sus reflexiones y de su deseo probablemente de pintar con mayor libertad, pues estuvo a las puertas sin saberlo. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora, si queréis preguntar o comentar o... ¿Sí? Fortuny, ¿dónde aprendió a dibujar? ¿Dónde aprendió a dibujar? ¿Quién le enseñó? ¿Si fue a academia? Sí, Fortuny tuvo una formación académica, pero yo también pienso que él tenía una gran destreza. Desde luego se ve en sus obras que su pincelada tiene una vibración de la que carecen otros autores. Habéis visto que algunos son más académicos, casi todos tienen un nivel técnico muy bueno, ¿no? Un nivel de ejecución bueno, casi todos proceden de la academia, todos. Pero en el caso de Fortuny es verdad que en su pincelada sí que se ve que tiene una gran frescura, ¿no? Que tiene una gran capacidad de transmisión y de comunicar. Y eso es lo que hace que Fortuny sea considerado, ¿no?, como un gran maestro, es esa capacidad de tener esa pincelada vibrante y de no conectar más allá de su propia capacidad técnica, ¿no? Si quieres le puedo hablar Sí. un poco más. Sí. Seguro que tú también, pero un poco porque ya que ha tenido la pregunta. Y aprovecho también para deciros que la semana que viene habrá una conferencia también de Francesc Quílez y profundizará también en la estancia de Fortuny en Andalucía, la visión de Andalucía, la estancia en Granada y en Sevilla y lo que representó. Por eso las dos conferencias de aquí será el martes de la semana que viene. Justo la hemos hecho así para que sean parte del ciclo. Bueno, esa pregunta de la formación de los artistas, la verdad que cada vez es más interesante porque normalmente se les conoce cuando ya han llegado a un top, ¿no? Los libros de historia del arte casi siempre tienen ese sesgo y a veces resulta muy interesante cómo llegan hasta ahí, ¿no? Y lo que en el camino también dejan o hacia, como me parece estupendo, Lourdes, gracias por haber terminado la conferencia con esta tablita que, como se habéis fijado, diminuta, sí, son de 13 por 19 centímetros y nos dice ya todo lo que estaba por llegar y que, como bien has dicho, ya no estaba vinculado a su entorno, a su contexto, sino que estaba dando un paso de gigante que luego lo retomará Sorolla, que como bien sabes, y así lo has puesto en el cuadro de la colección del museo, bueno, es de Carmen Thyssen, ¿no? Sí, en depósito en el museo, es de esa primera etapa donde Sorolla fortuneaba mucho en ese momento, pero lo tenía como referencia. Él era de familia muy humilde, Fortuny era de familia muy humilde, se quedó huérfano muy pronto y estuvo tutelado por su abuelo. El abuelo, bueno, se dicen muchas cosas, que si era, había trabajado en la fragua, en los esmaltes, un artesano, por decirlo de alguna manera. También había hecho marionetas, deambulaba de un pueblo a otro en plan artista nómada, pero sí que se dio cuenta que su nieto dibujaba muy bien. O sea, ahí estaba el dibujo, dibujaba esa muñeca, ¿no?, vibrante, se dio cuenta. Entonces, rápidamente, pues claro, en ese momento era Barcelona, ¿no? En Reus le puso un profesor de dibujo, pero luego donde él se formó fue la primera vez en la escuela de lo que era en aquel momento arte y oficios, la escuela de la Llotja, sí, o Lonja, he dicho en la escuela de la Lonja, y ahí es donde él ya adquiere esa formación académica al modo en que a mediados del siglo XIX pues se formaban los artistas. Su objetivo también fue, a raíz de los profesores que tuvo en esa academia, en esa escuela, ir a Roma, porque Roma, cuando todavía París no era el centro del arte, sería un poquito después, décadas, poco tiempo después, pero todavía era Roma el lugar donde los artistas, la meta de los artistas para formarse, y ahí obtiene una beca, como ha contado Lourdes,
para hacer una estancia en Roma y formarse en una comunidad artística. Todavía en ese momento no existía la Academia Española en Roma, que luego a él le proponen que sea el primer director. Lo que pasa que Fortuny, en todas las propuestas que tuvo de, en fin, ocupar cargos o integrarse en cuestiones así de tipo más formal, siempre las rehusaba porque le despistaba de su trabajo. Entonces hoy lo conocemos porque yo recomiendo, aunque sea un trabajo tedioso, pero es una fuente de información importantísima. Recientemente el Museo del Prado ha transcrito las cartas de la familia Madrazo. Entonces, en aquella época se escribía todos los días. Entonces hay una colección de cartas transcritas y publicadas por el Museo del Prado y la Fundación María Cristina Masaveu, que ha hecho uno de los conservadores del Prado, que también participa en este ciclo, Pedro Martínez Plaza, pues ha tenido la santa voluntad durante muchísimos años de transcribir esas cartas. Hoy sabemos muchísimo más que lo que se sabía hace ni siquiera unos pocos años, de todo ese mundo interno y de esas también reflexiones que los propios artistas hacen, sus sinsabores, sus alegrías. Y por eso decía, y con esto termino, que le propusieron ser director de la Academia, el primer director de la Academia de Roma, y lo sabemos por una carta que se lo comunica a Cecilia, a su padre, don Federico de Madrazo. Y hay quien dice, yo esto lo transmito, es simplemente una anécdota pero interesante, puesto que como Lourdes ha traído aquí al otro gran artista, que yo coincido con ella, que el nivel de Eduardo Rosales pues está muy por encima de... Pero en fin, más que nada porque eran personalidades muy potentes, ¿no? Y muy artísticamente muy relevantes, y que generaban también esa estela de admiración y que consiguieron la fama, los dos, pues la verdad, fallecidos muy tempranamente. Y digo que alguien, yo lo transmito, ¿no? Se dice el pecado, pero no el pecador. Parece ser que don Federico, sabiendo que su yerno no quería ser, fue el que más influyó para que nombraran a Eduardo Rosales el primer director de la Academia. Con tan mala suerte que él finalmente no pudo ni siquiera ir a tomar posesión porque falleció. Sí. Es que Federico tenía muy buena relación con Eduardo. Efectivamente. O sea, es que realmente era una... A ver, en el mundo de la pintura, que es también reducido de alguna manera, pues terminas conociendo. Tenía esa época... Yo lo que sí veo que en torno a Mariano Fortuny hubo como una especie de gran hermandad, ¿no? Había como una especie de hermandad y se les ve en la foto esa que hemos puesto al principio. Están disfrutando, al parecer era una paella que organizaba Ferrandiz, y están allí pues un día de asueto, pero bien, ¿no? Están bien y además se apoyan unos a otros. Y... Esa villa todavía existe, todavía se conserva, la Villa Martinori. Ahora es un conservatorio, una academia de música, pero se conserva ese mismo jardín y esa misma vista, ese mismo enfoque de la fotografía. Para quien vaya a Roma, que sepa que puede ir. Ese espacio fortuniano todavía existe. Muchas gracias por tu conferencia, ha sido muy bonito. ¿Puedes poner el primer cuadro que has puesto con el título de la conferencia? Sí. Es que tengo mucha curiosidad en ese cuadro, el de la Plaza de Toros de Sevilla. Estaba en la conferencia del museo, en la última exposición. A ver, el de Taurino, de Fortuny, ¿no? Sí, de Fortuny. Ah, pero yo no lo voy a tener aquí. Pero bueno, lo tienes en la... Sí, la primera que hemos visto, ¿no? Que tenía... Yo no lo voy a... pero yo no lo tengo en mi conferencia. No lo sé, a no ser que yo la quite. A no ser que la quite, si esperáis. A ver, y la quito. ¿Esto no? Esa no es. Ahora. Esa es. Ahora. Es que cuando la vi me llamó mucho la atención porque, claro, es una corrida de toros, es un momento no de una corrida de toros, pero no sé si es un recurso que utiliza el pintor para poder pintar lo de atrás, porque yo creo que se veía la catedral. Y no la tiene. Hay obras... Es que me llamó la atención porque digo, la maestranza
se inauguraría ya terminada, nunca habrá estado así, ¿no? Con un trozo abierto. Estuvo inacabada, porque aparecen cuadros de otros autores y algunos, lo curioso de esta, que usted se ha fijado muy bien, es que en otros, que yo no sé si la vista pudo ser posible, se veía la catedral. Sí, es que este es un fragmento del cuadro vale. utilizado para hacer la invitación. Sí, pero que en el cuadro se ve por detrás la catedral. Sí. Pero entonces, el momento que captó, en realidad la Plaza de Toros estaba sin terminar. Sí, sí, estuvo inacabada un tiempo y se usó inacabada. Se hicieron corridas sin terminarla. Y se usó sin o sea, se llamó, bueno. No se esperó a inaugurarla que estuviera terminada al completo. Por lo menos lo que yo he observado de cuadros, que nosotros tenemos alguno también, y lo he visto, sí, que está abierta y que se ve. Sí. Sí, sí, sí. Ahí Fortuny no se expresa él más libremente porque es muy suelta la pintura que tiene ahí, la pincelada es muy suelta en ese cuadro. Y es que un poco se adelanta un poquito a lo que va a venir después. Se adelanta su tiempo. ¿Se refiere usted al desnudo de Portici? Me estoy refiriendo al cuadro este que, que lo hemos visto hace unos... Vamos, que todavía está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en la exposición que ha habido de Zuloaga, del Greco a Zuloaga. Está la obra esta que ha sido adquirida hace muy poco tiempo por el Museo de Bellas Artes de Bilbao. ¿Te refieres a esta misma? A esta misma. La maestranza. Sí. Hombre, aquí pero tiene la pincelada muy suelta también, la veis en el ruedo muy suelta, las figuras esbozadas. No se ve demasiado bien. ¿Tú la ves bien en tu...? Yo la veo bien, relativamente bien. En el cañón se pierde calidad. Se pierde calidad, sí. Pero que ahí vamos, si la ves de cerca, la pintura es muy suelta, vamos, la pincelada es muy suelta. Y a mí me parece que Fortuny ahí se adelanta, su tiempo, porque su pintura no es con esa pincelada, ni muchísimo menos. Exacto. Él llega a un momento en el que él hace una pintura muy suelta para lo que estaban haciendo, sobre todo otros autores, que ya lo habéis visto un poco, la generación un poco anterior a él, que puede ser la Meyer, la posterior y la suya, ¿no? Que es Martín Rico, por ejemplo. Martín Rico es más contenido, es muy prístino, muy organizado, pero es mucho más contenido en la pincelada, por ejemplo, que Mariano Fortuny, ¿no? Sí. Me llamó la atención, claro, esa obra. Sí. No, y esta también, de una gran modernidad. De hecho, por ejemplo, el público está prácticamente, es un esbozo, vamos. Sí, la verdad que sí. ¿Intentamos ampliar la foto esta? Como tú veas, si el público lo quiere ver, claro. Se puede, ¿no, Rafa? Ampliarla por el fondo fijo ese. Sí, creo que está por aquí. Estaba por aquí, sí, vamos. Ya está. ¿Esa no? Sí, pero no sé si se ve con más calidad, porque con el cañón no se ve mucho. Pero sí se ven los trazos. Sí, los trazos primero, las gradas, que está como difuminado. Eso también lo hacía Goya también. La arena, exacto. Sí, como una arena donde ha habido movimiento, en la arena ha ocurrido algo, ¿no? Mira, acabas tú de citar a Goya, ¿no? Sí, sí. Y es verdad porque, en fin, yo últimamente sí lo he leído, pero es verdad que Fortuny fue un gran admirador de Goya. Sí. Y de hecho, la familia, bueno, él y doña Cecilia, tuvieron una de las colecciones completas de grabados de Goya. No sé si a través de don Federico, que se lo regalaran o lo que sea. Y él, una de las facetas que tú conoces bien, porque hay una gran exposición en el museo que me acuerdo que una vez que hablamos estabas en esa, me comentaste esta exposición, que fue un gran grabador. Sí, un magnífico. Hicimos una exposición de grabados en el museo. Él junto con Goya también fue un gran grabador y yo creo que esa técnica, ¿no? O sea, ese análisis minucioso del tipo de trazo que Goya usaba, luego a él le influyó, ¿no? O sea, Fortuny influye y deja estela, pero a él también le deja una estela, una huella Goya. Sí, importante, sí. Y yo creo también que a los pintores que son de naturaleza investigadora les encanta el mundo del grabado. Porque el grabado, por un lado, estás trabajando en la inversa de lo que luego vas a ver.
Luego tu mente ya está componiendo a la inversa también, para obtener el resultado que quieres. Y luego es otro proceso completamente distinto y te permite que entre el ácido, que el buril incida. Yo creo que todos los autores que podemos pensar que han sido importantes en la pintura y el grabado tienen un componente de pintores de mucha investigación detrás, ¿no? Pues, ¿y quiénes están? Pues está Durero, está Rembrandt, está Picasso, que en ese sentido quizá es como palabras mayores, y está Goya, y está Fortuny, que también tiene en su mente esa manera como de no estar satisfecho del todo, el querer conseguir, el querer ir más allá, porque él, en el momento en el que se encontraba en su vida, él, si pensamos en un concepto de éxito generalizado, él lo tenía todo, tenía su familia, tenía prestigio social, prestigio profesional, él tenía su vida muy bien y sin embargo él quería hacer otra cosa, eso está claro también por lo que sabemos ahora, ¿no? De que él quería, sí, trabajar y hacer de otra manera. ¿Dónde hubiese llegado? Pues es una cosa que entra dentro del misterio, eso tampoco podemos ya elucubrarlo, pero sí es verdad que lo último que se conoce de él, las últimas obras, pues son de una libertad y son fabulosas en ese sentido. Son obras, desde luego, no pensadas para el mercado, son obras de uso privado, no son de su uso. Claro, ahora las podemos exponer y nos parecen deliciosas, pero es una tablita muy pequeña. Yo creo que sí, que él tenía ese deseo como de conocer, como un personaje muy inquieto, me da la impresión, muy de investigar, de conocer, de abrir nuevos caminos, y eso también le permitió en un breve periodo que fue su vida relativamente, pues hacer cosas muy diversas, ¿no? Y abarcar mucho y dejar una gran influencia. Sin tener una escuela, pues Fortuny dejó una influencia muy grande en ese sentido. Mira, quería preguntarte también un poco, por si quieres profundizar algo más o no, pero a mí particularmente me interesa mucho esa faceta de los pintores o artistas que son también coleccionistas, porque en el caso de Fortuny clarísimamente su ojo para identificar piezas excepcionales y que formaban parte de su colección, pero bueno, también el mismo José Villegas allí en Sevilla, su propia villa, ¿no? Su propia casa estaba llena de antigüedades, el mismo Simonetti, que fue el único discípulo que, bueno, Fortuny más o menos reconocía, Capobianchi también. Sí. Es decir, es un mundo en el que ellos empiezan a coleccionar, y la pregunta que yo te decía, bueno, yo sé, pero digo para el público, la pregunta que yo quería hacerte es, ¿hasta qué punto ellos coleccionaban para que formaran parte de la ambientación, de ese orientalismo, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso, pero no solo en exclusiva, porque los intereses de esas colecciones eran, pues yo creo que todo, las antigüedades, pero no clásicas, eran más como las artesanías, ¿no? Y el mundo de los exotismos, yo le llamo los otros orientes, ¿no? Son varios, ¿no? Entonces, un mundo de evasión, ¿no? Eso, quería que profundizaras un poco en este tema, porque se da en esta segunda mitad del 19 y también de alguna forma hay préstamos, ¿no? De esas piezas a los cuadros, pero al mismo tiempo también está la investigación, ¿no? El olfato. De hecho, él viene a Andalucía, entre otras cosas, a Granada y a Sevilla, porque había un mercado de antigüedades muy activo. Un poco por si querías profundizar algo. En el caso de Fortuny, mi opinión personal es que él era un esteta, entonces él era un enamorado de la belleza, de la belleza subjetiva. Cada uno tenemos un concepto. Por ese sentido se enamora de la Alhambra, por ese sentido se enamora de una cultura que es también de evasión, pero él al mismo tiempo intenta aprender el idioma, se viste como ellos, se sumerge, porque le fascina tanto que él quiere estar imbuido. Muchas de esas piezas, por supuesto, forman parte del atrezzo, eso era también típico. Él además podía hacerlo, lo hizo también Raimundo de Madrazo. Pero en el caso de Fortuny yo creo que es bastante también porque era un enamorado de la belleza de las cosas. Y por eso su taller era como un gabinete de curiosidades, ¿no? Era como un mundo fascinante porque él mismo estaba enamorado de esas cosas. Luego la utilizaba
obviamente, ¿no? Y luego hay ese componente también en el 19, pues de fascinación por otros mundos de evasión, que eso también forma parte del orientalismo. Hay un momento de redescubrir lo otro. En un principio empieza como por el tópico, pero luego ya las investigaciones son cada vez siendo más profundas y termina haciéndose una reivindicación de otros pueblos que están siendo dominados. Eso también está en esa lectura, ¿no? Mucho más profunda. Pero yo creo que en el caso de Fortuny algo de eso hay, de un amor por el objeto hermoso. Y otros pintores alrededor de él, es que ya sabéis también lo importante que son las influencias, ¿no? Cuando en un grupo estás y pues alguien tira, también va tirando y el resto pues es permeable, ¿no? Y a lo mejor hay otros que no tienen ese gusto tan refinado, porque él tenía un ojo muy refinado, pero como están en ese ambiente, pues dice, bueno, pues si me quedo con alguna cornucopia o con tal objeto y tal, pues también me viene bien, quiero decir que el resto también, pero en su caso yo estoy convencida de que era un gusto muy, muy refinado por la belleza, ¿no? Y por tener objetos hermosos. Aparte de que le sirvieran como atrezo para sus cuadros, que le recordaran sus estancias en Marruecos, en las que también fue pues muy feliz. Él allí lo estuvo muy bien, de hecho volvió, ¿no? Así que, pues un poco ese componente, que tenía esos componentes también biográficos y sentimentales, a la par que estéticos, ¿no? Y el poder adquisitivo que él podía, efectivamente, él podía. Sí, lo podía hacer. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, y su suegro, la familia, su suegro era el director del Prado, el pintor de cámara de la reina. O sea, es que era una familia muy, muy especial. Eso también hay que resituarlo en el escenario, hay que ponerlo, ¿no? La familia a la que pertenecían, pues una dinastía de pintores. En España se han dado muy pocas, y es que si hay que citar una, hay que citar a los Madrazos. Eso está claro, ¿no? Siempre que... Y no es frecuente, además, en la historia del arte una dinastía. Es verdad que sí, que se da algún caso, pero no es lo más, ¿no? Lo más citado, sí. Bueno. No, muchas gracias a vosotros.